¿ya? Ahora es cuando deben hacerla. Y vamos a hacerla a través del micrófono nomás, ¿ya? Es la última. Sí, sí, Trinidad. Eh, a ver en qué iba. Ya. Si tienen dudas o consultas respecto a la materia o respecto a los ejercicios, háganlo a través del micrófono, ya, para ir más rápido, porque que se demoran en escribir y que me demoro yo en ver su mensaje, ¿ya? Para alcanzar en estos 40 minutos que tenemos. ¿Vale, chiquillos? Y, recordarles que ayer, ¿cierto? Les envié un mensaje a cada uno en donde les decía que estaba la guía, ¿cierto? La pauta de la guía que ustedes tenían que resolver. ¿Ya? ¿La revisaron? Igual fue No, tarde, pero pero ya se encuentra disponible, ¿ya? Para que la un revisen. mensaje, ¿Perdón? mandó un correo. Sí, un correo avisándoles que envié una pauta, subí la pauta de la guía al web class, Ah, ya. ¿ya? Entonces ahí están los resultados de cada una de las preguntas, ¿ya? Y cómo llegar al resultado. No está hecho paso por paso, pero sí cómo debes llegar al resultado y cuál es el resultado final. Para que puedan revisar eso, ¿cierto? En sus casas. Ya, empecemos entonces. ¿Ya? Yo aquí son 3 esquemas que yo les puse en esta clase, ¿ya? Bien resumidas para poder ir identificando, ¿cierto?, en dónde se pierden o cuál es su duda, ¿ya? Entonces, a cualquier duda o consulta, la hacen a través del micrófono. Entonces, como para empezar, ¿cierto? Nosotros al inicio de las clases, de lo que era, ¿cierto? Recuerden que esta unidad es de disoluciones químicas. Nosotros empezamos viendo lo que era, ¿cierto? La materia, ¿ya? Dijimos que la materia, ¿cierto? Era todo lo que nos rodeaba y ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición que ustedes aprendieron cuando eran chiquititos, ¿ya? Pero ahora, la materia, en caso de las disoluciones, la vamos a dividir en dos. Las que son sustancias puras y las que son mezclas, ¿ya? Las sustancias puras pueden ser sustancias simples o pueden ser compuestos. ¿Cuáles son las sustancias simples? Los átomos de la misma clase, ¿ya? O los compuestos que están unidos entre sí mismos, ¿ya? Por ejemplo, el calcio, el bromo, el xenón, ¿cierto? El oxígeno, o 2 significa que hay 2 oxígenos, o 3 significa que hay 3 oxígenos unidos, ¿ya? Esas son sustancias simples, las que aparecen en su tabla periódica, o los compuestos, ¿cierto?, diatómicos o triatómicos. También dentro de las sustancias puras, ¿ya?, están los compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre las sustancias puras? Es que los compuestos, ¿cierto?, están unidos pero elementos distintos. Es decir, por ejemplo, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque está unido por hidrógeno y oxígeno, y ambos átomos son distintos. En cambio acá el O2 es OO, ¿ya? Son iguales, ¿ya? Eso es la diferencia, ¿ya? Entonces de los compuestos tenemos el agua, el CO2, ¿cierto? El dióxido de carbono, el metano, ¿ya? La sal, vinagre, ¿ya? Todos esos son compuestos o sustancias. En el caso de las mezclas, chiquillos, tenemos las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Se acuerdan de esos datos? Eso también lo vamos a preguntar. Por ahí se puede recordar. Tenemos las homogéneas, ¿cierto? Que son o los ejemplos de las disoluciones, que es el gran título de esta unidad, ¿ya? Las disoluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? Y ahí tenemos todas las disoluciones que hemos visto, las que son gaseosas, las que son sólidas o las que son líquidas, ¿ya? Y ahí hemos visto bastantes ejemplos, ¿ya? Los otros son las mezclas heterogéneas, ¿ya? Las heterogéneas, ¿cierto? Se dividen en dos, en los que son coloides y los que son, o los que eran, ¿cierto?, suspensiones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, cierto? Esto ya lo saben, ¿cierto? Las homogéneas, ¿cierto? Son mezclas que yo
puedo, ¿cómo se dice? Ver solo una fase. En cambio, las heterogéneas yo distingo, puedo ver más de una fase, ¿ya? Y en el caso de las heterogéneas, vamos a tener, por ejemplo, coloides que van a estar en mi solución, en mi disolución, que son muy pequeños, o puedo tener suspensiones que son ya más grandes que yo las puedo ver. Ya, por ejemplo, el jugo de fruta es una suspensión, ¿ya? Yo puedo ver a lo mejor unas suspensiones, ¿cierto?, de la fruta que está molida. En cambio, en el coloide, por ejemplo, en una jalea, yo no puedo ver las partículas que están suspendidas, ¿cierto? Necesito verla en un microscopio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un coloide y una suspensión? Es el tamaño de la suspensión. En cambio, las homogéneas no veo partículas, ¿cierto? Es solo una fase. No veo si la disolución está compuesta por aceite, no, perdón, por, vinagre, sal, azúcar, café, té, ¿cierto? No soy capaz de distinguir. Solo veo un color y solo una fase. Eso es lo que aprendieron en la primera parte de la unidad, ¿cierto, chiquillos? ¿Aló? Sí. Profe. Sí. Ya. ¿Hay alguien que no haya entendido o tenga alguna duda todavía con esto? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Después, ¿cierto? Nosotros vimos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, unas mezclas de uso cotidiano, ¿cierto? Ya sabemos que pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de las homogéneas tenemos las disoluciones, ¿ya? Y ahí partíamos, ¿cierto?, a ver por qué estaba compuesta una disolución. Una disolución, ¿cierto?, está formada por soluto y disolvente, o solvente, ¿ya? Y, chiquillos, este soluto, este solvente, yo los puedo definir, ¿cierto?, diciendo que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el disolvente o solvente es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿ya? Y que si yo sumo ambos, si yo sumo soluto más disolvente, yo tengo la solución o disolución, que es lo que está acá, ¿ya? Si yo sumo ambos componentes. Y ahora, casi al final de la materia, nosotros vimos que tanto el soluto como el disolvente presentan una determinada concentración, ¿ya? Yo puedo determinar concentraciones del soluto, del disolvente o de la disolución, ¿ya? Que puede ser, ¿de qué tipo? Pueden ser midiendo el porcentaje de la masa o el porcentaje del volumen. ¿Con qué lo hacemos, chiquillos? Con las unidades de concentración física, ¿cierto? Que eran 3, las porcentuales, que son porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Esas son las 3 que estudiamos y hasta ahí, ¿cierto? Es lo que vimos, ¿ya? Veamos de qué se trata eso. Vamos avanzando. Vamos avanzando aquí. Aquí, miren bien, aquí hay una red de contenido, ¿cierto? Que dice que, ¿cuáles son las características de sus componentes? Los componentes son de las soluciones, soluto, solvente. Son, por ejemplo, acá, no pueden separarse por medios físicos, simples como decantación, filtración o centrifugación, ¿ya? Solo pueden separarse por destilación, cristalización y cromatografía. Tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes más pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo lo que yo voy a estar estudiando van a ser los átomos que están dentro de la solución, ¿ya? Para esto, yo puedo clasificarlos según la concentración. Yo las puedo clasificar en, por ejemplo, que son sustancias, y eso lo vimos, ¿cierto? Saturadas, sobresaturadas, concentradas
o diluidas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, yo tenía una solución saturada, es cuando la disolución a una determinada temperatura no admite más soluto. Es decir, tiene la cantidad de soluto justa que puede disolver su disolvente. En cambio, cuando hablamos de una solución diluida, por ejemplo, la cantidad, ¿cierto?, de soluto con respecto al disolvente es pequeña. Es decir, tengo más soluto, ¿cierto?, del que puede disolver mi disolvente. En cambio, una sobresaturada es lo contrario. La cantidad que contiene de soluto es mayor, ¿ya? Por lo cual, no se puede disolver todo el soluto, entonces va a quedar un precipitado o va a quedar algo en el fondo, ¿ya? Va a quedar algo en el fondo que va a ser el soluto que no se pudo disolver. ¿Ya, chiquillos? ¿Se acordaban de eso? Sí. Ya, sigamos entonces. Ya, ¿esto se ve un poco? Se ve pequeño. Bien pequeño se ve. Ya, miren. Aquí, ¿cierto? Hablamos también de que podemos medirla de dos maneras las concentraciones. Eso es lo importante, ¿ya? Las concentraciones yo las puedo medir cuantitativa y cualitativamente, ¿ya? Cuando yo hablo de cualitativas, entonces, cuando yo hablo de cualitativas, chiquillos, ahí hablo de sobresaturadas, insaturadas, diluidas o concentradas, ¿ya? Que se refiere a cuánto soluto tiene, digamos, a simple vista, ¿ya? En cambio, si yo expreso una concentración, cuantitativamente, ahí hacemos, ¿cierto?, los cálculos. Ahí hacemos los cálculos que hacemos en los ejercicios. Y vamos a ver dos. Las físicas, que es lo que ya vimos, ¿ya? Porcentaje en masa, porcentaje en volumen, ¿ya? Eso es cuantitativo, pero físico. Y saliendo de esta evaluación, vamos a ver las concentraciones químicas que aparecen aquí, ¿ya? Que las concentraciones químicas, que son las que más se usan, ¿cierto? Es la que los va a acompañar hasta que terminen aquí, ¿cierto? Cuarto medio, después la universidad también, ¿ya? Y para poder calcular las concentraciones físicas, nosotros teníamos que saber tres fórmulas, ¿cierto? Masa-masa, masa-volumen, y volumen, ¿cierto? Siempre pensando que tienes que multiplicarlo por 100 para poder calcular el porcentaje. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda con esto? No. No, Ya. profe. Eso es, chiquillos. Y además, miren, además, chiquillos, yo en la... Vamos a verlo al tiro. Cuando le subí la pauta de los ejercicios, también le subí también una guía de contenidos. La guía de contenidos es bien cortita, pero tiene todo lo que necesitan para tener la materia, porque aquí guía de contenidos está. Nos falta lo que era la solubilidad, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué era la la solubilidad en un disolvente, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? O lo que era, por ejemplo, aquí lo vamos a ver. ¿Lo ven aquí? Se ve, se ve. Ya. ¿Qué es la solubilidad? Ese término es importantísimo. Este texto aparece o está en en la web class, ¿ya? Y aparece clase 7 de julio. Ya aparece un PDF y dice la fecha, ¿ya? Y ahí para que ustedes sepan cuál es el que corresponde, ¿ya? Y aquí es lo mismo, igual el resumen, ¿ves? Guía de contenido de disoluciones químicas, aparece lo mismo que yo expliqué ahora, ¿cierto? Y los ejemplos, la proporción de los solutos, ¿cierto?
y qué es la solubilidad, ¿ya? La solubilidad, chiquillos, tienen que ver con la parte cuando yo les explicaba lo que era cuando dentro del vaso lo que sucede cuando les agregamos la sal, ¿cierto? Cuando le agregamos al vaso de agua sal, ¿y qué es lo que sucede adentro? Por ejemplo, lo semejante disuelve lo semejante, o cómo es que se forma una solución dentro de otra, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la solubilidad? En el fondo es cuando preparamos una disolución acuosa, lo que hacemos comúnmente es agregar soluto, ¿cierto? Y luego agitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un café, agregamos el café, que vendría siendo, ¿cierto?, el soluto, en el agua, que vendría siendo mi solvente. Cuando yo revuelvo mi café, lo que estoy haciendo es solubilizar. Esa es la palabra, ¿ya? O el verbo, ¿cierto? Solubilizar. Cuando yo agito la mezcla o homogeneizo, que es lo que dice acá, homogeneizar la mezcla, yo estoy haciendo o estoy solubilizando. Estoy haciendo soluble mi solución o mi mezcla. ¿Se entiende, chiquillos? Cuando yo disuelvo el soluto en mi disolvente, estoy solubilizando. ¿Ya? Eso es solubilidad, es disolver el soluto. Y aquí dice, por ejemplo, no obstante, ¿cuántos solutos se podrá agregar a un disolvente para no sobresaturar la disolución? Bueno, eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos los cálculos, ¿ya? ¿Cuántos solutos o cuántos gramos de soluto necesito para preparar tanto ml de solución? Ahí yo estoy calculando cuántos solutos necesito. Es decir, si yo coloco más de lo que calculé, entonces ya estoy haciendo una solución sobresaturada. ¿Ven, chiquillos? Por ejemplo, aquí dice, cuando agregamos paulatinamente azúcar al agua, por ejemplo, ya a temperatura constante y agitando continuamente, llegará un momento en el que el agua no podrá disolver más el azúcar. ¿Cuándo se produce ese momento? Cuando el soluto se ha disuelto completamente. ¿Ya? Y ahí le dice, ¿cierto?, que ha alcanzado un punto de saturación. En el fondo es que se hace una solución o que se ha producido una solución saturada. ¿Ya? Si yo sigo agregando azúcar o sigo agregando café, entonces ese azúcar o ese café va a quedar en el fondo de mi solución produciendo una solución sobresaturada. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hablamos de solubilidad, chiquillo, es cuando en el proceso de usted armar una solución, el soluto se disuelve completamente en mi solvente, ¿ya? Y además tiene que tener presente que para poder disolver un soluto en el solvente, usted tiene que elegir el solvente adecuado, ¿ya? Por ejemplo, llevar la materia cuando lo veíamos. Cuando usted tiene solutos polares, ¿qué solventes tiene que usar para que se pueda solubilizar bien? ¿Los polares o no? Los polares, ¿ya? Si usted tiene un soluto apolar, entonces usted tiene que usar disolventes apolares. ¿Para qué? Para que pueda tener una mayor solubilidad. ¿Se entiende, niños? Sí. Oiga, profe, Ya. el agua y el jugo ese en polvo que se disuelve, ¿qué vendrán siendo? ¿Polar o apolar? Polar, sí, Polar. porque recuerda que el agua es polar, por lo tanto, El jugo todo en polvo. lo que yo voy a disolver en el agua y se va a disolver bien y voy a tener una óptima solubilidad, va a tener que ser polar. ¿Y ¿Ya? qué cosa es apolar? Apolar, por ejemplo, el alcohol, Ajá, ¿ya? Apolar los alcoholes, los compuestos orgánicos, ¿ya? Todos los compuestos orgánicos son apolares, ya, profe. ¿ya? Y los
Polar, bueno, son el agua y todas las sales, o todo lo que son compuestos iónicos, ¿ya? Y aquí va el centro lo semejante y solo lo semejante. Debo usar lo mismo para disolver. Y ahí, cuando veíamos solubilidad, también yo les decía, chiquillos, la solubilidad puede ser variada por dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que varía la solubilidad, chiquillos, en una solución? Temperatura y presión. Eso, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí hablan de tres cositas. La naturaleza del soluto y el disolvente. Es decir, si uno es electrolítico o no electrolítico. ¿Ya? La temperatura, como dice su compañera, ¿cierto? Que veíamos un gráfico en donde teníamos distintas sales, ¿cierto? Y en general, todas las sales se disuelven a medida que yo aumento la temperatura, ¿cierto? Ese era el gráfico que veíamos. Y era solo una sal que, en vez de aumentar su solubilidad, disminuía. Entonces, en general, todas aumentan con la temperatura. Aumenta su solubilidad. Es decir, cuando yo le agrego agua o otro solvente, se disuelve. Se disuelve esta cuestión, ¿ya? Y la presión, ¿cierto? Cuando yo aplico mayor presión, ¿cierto? Tengo mayor solubilidad. Si yo aplico menor presión, tengo menor solubilidad. Sobre los gases, ¿ya? No afecta, ¿cierto? La presión no afecta ni los sólidos ni los líquidos. Solo hablamos, cuando hablamos de presión, de gases. ¿Ya, chiquillos? Eso. ¿Ya? Y ahí aparece todo. Si es que no lo han leído acá aparece la presión, la solubilidad, ¿cierto? Con la temperatura y con la naturaleza del soluto o el disolvente, ¿cierto? Por ejemplo, acá, y ahí aparecen los términos de miscible o inmiscible, ¿ya? Por ejemplo, la mezcla de agua con alcohol es miscible, ¿ya? Eso yo lo expliqué en una clase. ¿Qué quiere decir? Que es miscible, que son mezclables. Inmiscibles, que no se pueden mezclar. ¿Ya? También aparece en el término de solubilidad. Bien, eso, chiquillos, en cuanto a lo que era solubilidad, ¿ya? Porque es un término que se toca bastante, ¿ya? Lo otro es, ¿te acuerdan de los electrolitos o soluciones electrolíticas o no electrolíticas? No. Ya, eso tiene que ver con la conductividad eléctrica de las disoluciones, ¿ya? Van a haber soluciones que van a conducir electricidad. ¿De qué depende eso? De si son soluciones electrolíticas o no electrolíticas, ¿ya? Por ejemplo, las electrolíticas son disoluciones de compuestos iónicos. O sea, si yo quiero conducir electricidad, tengo que formar una solución con compuestos iónicos, es decir, el agua más la sal. La sal, el NaCl, es un compuesto iónico. Por lo tanto, si yo lo agrego al agua, tengo una solución electrolítica. Va a ser capaz de conducir electricidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los solutos, la sal, ¿cierto?, se disocia completamente en sus iones, en el sodio más y en el cloruro menos. Y cuando se produce estas dos cosas, entonces yo tengo una solución que es conductora de electricidad. Es decir, si yo coloco los cables en la solución de sal, coloco cables y coloco una ampolleta, es capaz de prenderla, ¿ya? Haciendo un buen circuito eléctrico. ¿Ya? ¿Ustedes han visto en física los circuitos? ¿Cómo, profe? Sí, profe. ¿Los circuitos? Sí. Ya. Entonces ahí haciendo un buen circuito en una solución en el laboratorio, ¿cierto? Podemos ver que podemos encender una luz o una ampolleta, ¿ya? De hecho, había un experimento que íbamos a hacer con el jugo de naranja,
íbamos a hacer andar un reloj sin pila, ¿ya? Pero si Dios quiere, ¿cierto? Cuando volvamos podemos hacer todo eso, esas actividades prácticas, ¿cierto? Que son bonitas para entender esta materia que es bien densa cuando uno lo ve aquí en el papel, ¿cierto? Pero ya viendo en el laboratorio se puede entender un poquito mejor, ¿ya? Y las no electrolíticas, chiquillos, son las que no conducen electricidad, ¿cierto? Y están constituidas por los compuestos covalentes, ¿ya? Ahí tienen que recordar cuando hay un enlace químico en primero. Todos los compuestos covalentes no conducen electricidad, solo los iónicos. ¿Está, chiquillos? Y eso, ¿ya? La proporción de los componentes tiene que ver, ¿cierto?, con disoluciones insaturadas, concentradas, sobresaturadas. Ya, eso ya lo vimos, ya se entiende. Y el estado físico de sus componentes, eso tiene que ver, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que una solución es gaseosa, líquida o sólida? Va a depender de quién. ¿De quién depende que una solución sea gaseosa, líquida o sólida? ¿Del soluto, no? Del solvente, Ah, ¿ya? Del solvente, ¿por qué? Porque es el que se encuentra en mayor cantidad. Por lo tanto, si yo tengo mayor cantidad de gases, entonces ¿cómo va a ser la solución? Gaseosa. Si yo tengo mayor cantidad de soluto, o sea, perdón, de sólidos, entonces yo voy a tener una solución sólida, ¿ya? ¿Y quién se encuentra en mayor cantidad? Es el solvente, ¿ya? El soluto, el que se encuentra en menor cantidad, me va a dar lo que son las características del aroma, ¿ya? De los colores. Esas van a ser las características del soluto. Y eso lo vimos, ¿cierto? El color que tenga la solución, el aroma que tenga la solución, ¿ya? La contextura que tenga la solución va a ser parte del soluto. Pero las características físicas o el estado físico lo va a otorgar el solvente, ¿ya? Si es una solución gaseosa, líquida o sólida. ¿Ya, chiquillos? Y eso aparece en todo su resumen o guía de contenidos. Entonces, ahora los últimos 15 minutos, yo quiero ver si hay dudas, ¿ya?